Me gusta el título de la lección de hoy, Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Cuando Israel estuvo a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés hizo la profecía de que un día, debido a su infidelidad, serían vomitados de la tierra. Y la imagen sugiere o enseña que el pueblo de Dios tenía una necesidad constante de arrepentimiento. Así como la tierra se arrepiente y vomita a sus habitantes, ellos tendrían que arrepentirse para poder regresar a la tierra. La tentación de Israel al establecerse en la tierra era pensar que habían llegado ya a su destino, ya no necesitaban tener más cuidado. Y poco a poco podían perder el contacto con Dios y las exigencias de su ley. Así, pensando que habían llegado a su destino, se aventurarían fuera de los viejos caminos o antiguos caminos. Y esto es precisamente lo que le pasaría a Israel, quien sería engañado por sus falsos profetas. Y estos profetas le darían la ilusión de paz, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Y el profeta Jeremías entonces los instaría que se despierten y se arrepientan. Pidan, regresen a los viejos caminos, dice el profeta, les ruega. Con cuánta frecuencia la buena vida, el progreso material y las comodidades significa retroceder en lo espiritual. Ya regresaré. Comenzaremos con este versículo clave o versículo de memoria, Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hermosa promesa para ese hijo, para esa hija, para ese familiar que se ha apartado. Dios no se ha apartado de esa persona. Ora por ella, clama al Señor. El Señor lo aceptará. Esa persona tiene que regresar. Un simple hecho de la vida nos acompaña a todos, es que somos pecadores. De cuando en cuando escuchamos a algún experto quejarse de la idea cristiana de la corrupción humana básica, pero todo lo que tenemos que hacer es mirar las noticias durante 1 o 2 días para hacer una revisión rápida de la historia de la humanidad. Y la veracidad de que esta doctrina cristiana se hace evidente. O incluso más sencillo, todo lo que tenemos que hacer es mirarnos al espejo. No estamos tan lejos en realidad. Quien tenga el valor de observar con atención en lo más hondo de su corazón, un lugar que puede resultar hasta aterrador muchas veces, ¿verdad? Conoce la veracidad de Romanos 3:9 al 23, que termina con las palabras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, la parte positiva se encuentra en el versículo siguiente, que habla de ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para esta gran noticia, el arrepentimiento es fundamental. Reconocer nuestro pecado, sentir pena por él, pedirle perdón a Dios y básicamente apartarnos de la maldad. Como somos pecadores, el arrepentimiento debe ser una parte esencial de nuestra existencia cristiana. Así que hoy veremos la idea del arrepentimiento según se expresa en el libro de Deuteronomio. El hebreo bíblico, como la mayoría de los idiomas, está salpicado de modismos. Cuando se utilizan palabras específicas para indicar algo diferente de lo que realmente dicen. Una frase insignia del Antiguo Testamento es mi yiten. En hebreo, mi representa la pregunta ¿quién? Y yiten significa dará. Entonces, literalmente, mi yiten equivale a ¿quién dará? Sin embargo, en el Antiguo Testamento la frase expresa la idea de un deseo, de un anhelo, de alguien que quiere algo con todas sus fuerzas. Por ejemplo, después de su huida de Egipto, los hijos de Israel, al enfrentar desafíos en el desierto, exclamaron, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Aquí la palabra ojalá se traduce en hebreo miyitem. En Salmos 14:7 dice David, oh que de Sión saliera salvación de Israel. Y en hebreo no dice oh, dice miyitem. En Job capítulo 6, versículo 8 exclama,
¿quién me diera que viniese mi petición? Y ese quien me diera es nuevamente mi Yitén. Aquí está el Señor, el Dios creador, quien hizo el espacio, el tiempo y la materia. ¿Quién hizo que nuestro mundo existiera? ¿Quién insufló en Adán el aliento de vida? Aquí ese Dios pronunciando una frase que realmente se asocia con las debilidades y limitaciones de la humanidad. ¿Qué ejemplo de la realidad del libre albedrío? Aquí vemos que hay límites en lo que Dios puede hacer en medio del gran conflicto. Este uso de mi Yitén revela que ni siquiera Dios puede pisotear el libre albedrío, porque en cuanto lo hiciera, ya no habría libre albedrío. Por eso hay una pregunta que el Dios Todopoderoso no puede contestar y está en el libro de Hebreos. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es algo que deja en silencio a Dios. Y así como los seres humanos somos libres para pecar, también somos libres para elegir al Señor, de estar abiertos a su dirección, de decidir arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo respondiendo a su Espíritu. Pero claro, estamos como un coche desalineado, ¿verdad? Siempre con tendencia hacia el mal, apartarnos de Dios. Y es la lectura de este libro y la comunión las que nos realinean en comunión y en la dirección que Dios quiere que vayamos. Pero en última instancia la decisión es nuestra, solo nuestra. Y es una decisión que tenemos que tomar cada día, momento a momento. Es que somos siervos del Señor. Un siervo no se preguntaba qué voy a hacer hoy, a ver si voy a jugar al fútbol, si voy a comer o a nadar. La primera pregunta era, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso te pregunto, ¿cuáles serán algunas decisiones que afrontarás en las próximas horas de este día, mañana o esta semana? ¿Y cómo puedes aprender a entregar tu voluntad a Dios para que, con su fuerza, puedas tomar las decisiones correctas? Amados, en toda la Biblia encontramos evidencias de la presciencia de Dios. O sea que Él conoce anticipadamente. Es decir, Él sabe de antemano todo lo que sucederá. Todo el apogeo y decadencia de los imperios mundiales, como de las acciones individuales apenas unas horas antes que ocurran. ¿Recuerdas que dijo, de cierto te digo esta noche, antes que el gallo cante me negarás 3 veces? El Señor conoce el fin desde el principio. Su previsión, incluso nuestras decisiones, no condiciona la libertad de esas decisiones. Por lo tanto, el Señor sabía antes de introducir a los hijos de Israel a la tierra lo que harían al entrar allí. ¿Y qué dijo el Señor que harían en la tierra prometida? Aquí está Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 28. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Bueno, en los versículos anteriores, el Señor les dice específicamente que no se hagan ídolos y que no los adoren. Sin embargo, los siguientes versículos básicamente dicen que hacerse ídolos y adorarlos es exactamente lo que van a hacer a pesar de todas las advertencias. Y observa que en Deuteronomio 4:25, Moisés aclara que no sucederá de inmediato. Después de todo lo que acababan de experimentar, era probable que no cayeran en la idolatría de inmediato. Sin embargo, con el tiempo, luego de 1 o 2 generaciones, la tendencia a olvidar lo que el Señor había hecho con ellos y lo que les había advertido, los llevaría a hacer exactamente lo que les advirtió. ¿Qué dice el Señor que hará por ellos en esta situación específica? Escucha. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios y lo hallares, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá,
ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La gracia de Dios es asombrosa, amados. Incluso después de caer en la terrible maldad de la idolatría, incluso después de haber recibido las debidas consecuencias de sus pecados, todavía si se vuelven al Señor, Él los perdona y los restaura. En resumen, si deciden arrepentirse libremente, Él aceptará su arrepentimiento. Y aquí la palabra en este versículo de Deuteronomio 4:30, que se traduce como volver o regresar, implica que ellos irían al lugar de partida, regresarían al Señor, a donde se suponía que debían haber estado todo el tiempo. La palabra hebrea teshuvá, de la misma raíz volver, significa también arrepentimiento. Por tanto, en última instancia, todo arrepentimiento es un regreso a Dios después de haber estado separados de Él por nuestros pecados. Bueno, a lo largo del libro de Deuteronomio aparece un tema clave, y es: obedece al Señor y serás bendecido, desobedece y sufrirás las consecuencias. Y en el Nuevo Testamento no es diferente. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tristemente, al menos después de la caída, el pecado parece tan fácil y natural como respirar. Y a pesar de todas las advertencias y promesas, porque este mandamiento que os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, dice Dios. A pesar de eso, muchos del pueblo hicieron precisamente eso, cayeron en los pecados de los que Dios les había advertido que no caigan. E incluso así, Dios estaba dispuesto a recuperarlos si al emplear su libre albedrío se arrepentían y regresaban a Él. Pregunto, ¿qué dice el Señor que hará con su pueblo a pesar de todo el mal que les hizo? No obstante, ¿cuál era la condición sobre la que descansaban estas maravillosas promesas? Contestemos esas preguntas leyendo 10 versículos de la palabra de Dios. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Qué palabras tan profundas! ¡Qué claridad! La idea es sencilla y al punto. Si te equivocas, habrá consecuencias terribles para ti y tu familia. Eso es lo que hace el pecado. Sin embargo, aún así puedes arrepentirte y el Señor te recibirá de vuelta y te bendecirá. Oh, la gracia de Dios, sublime gracia, gracia infinita, tan singular como dice el canto. En otras palabras, a pesar de todo lo que le sucedió, a pesar de su absoluta violación y transgresión del pacto, el Señor no había terminado con este pueblo
Y si ellos no querían que Él terminara con ellos, podían manifestar ese deseo mediante el arrepentimiento. Y ahora viene la aplicación. ¿Cómo reflejan estos versículos cuán primordial es el verdadero arrepentimiento para nosotros como creyentes que a veces también violamos el pacto que hicimos con Dios? Dios nos ayude a recapacitar, a arrepentirnos y a asirnos de su gracia, pero no una gracia barata que nos lleva a hacer lo que queremos, sino una gracia que nos inspira a amarle y obedecerle. Los versículos que leímos anteriormente revelan la gracia y la bondad de Dios para los descarriados y los pecadores, aun cuando esos pecadores y descarriados hayan recibido la bendición de Dios de maneras únicas. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? A pesar de todo lo que Él había hecho por ellos, y a pesar del hecho de que no tenía ningún justificativo real por su pecado, ellos igualmente cayeron. ¿No nos sentimos a veces identificados con esta actitud? No queremos hacerlo, pero caemos. ¿Qué se requería? ¿Y qué debería enseñarnos esto sobre lo que significa el verdadero arrepentimiento? Arrepentirnos y apartarnos con el poder de Dios, ¿verdad? Él no solamente perdona, sino que también nos da fuerza. Finalmente tuvieron que tomar la decisión de volver a Él y obedecerle de todo corazón. En cierto sentido, el verdadero problema era su corazón, porque si su corazón hubiese estado bien con Dios, pues sus acciones lo acompañarían, es decir, serían obedientes. Por eso se les dio la maravillosa promesa de que si regresaban al Señor, si se convertían sinceramente a Él, porque conversión quiere decir un cambio de 180 grados, ¿verdad? Como dice en inglés, un about face. Entonces Él obraría con ellos y circuncidaría su corazón. En medio de su cautiverio, ahora tienen que tomar la decisión de regresar a Dios. Y Él los llevará de regreso a sí mismo y también a su tierra. Y luego allí, en la tierra, los bendeciría. Y parte de la bendición que Él obraría en ellos para cambiar su corazón y así traerlos aún más hacia Él. Para que ellos y sus hijos amen a Jehová, su Dios, de todo su corazón y con toda su alma, y a fin de que vivan. Por último, en respuesta a las impresiones de Dios, tendrían que arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Elena de White, si bien vivía en un contexto histórico diferente, sin embargo, escribió lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas. El pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos, pero no por haber deshonrado a Dios y transgredido su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. ¿Es esto claro, amados? Arrepentirnos es importante, es el primer paso, pero tenemos que dar el otro paso de apartarnos. Y esta es una verdad que podemos ver en Deuteronomio 30, del 1 al 10. ¿Cómo podemos nosotros distinguir la diferencia entre lamentar las consecuencias de nuestros pecados, cosa que cualquiera puede hacer, y lamentarnos por los pecados en sí? ¿Por qué es tan importante esta distinción? Lee el Salmo 51. David no solamente habló, sino que de corazón dijo, quiero cambiar, y dio los pasos correspondientes para cambiar, guiado por Dios, por supuesto. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la idea de arrepentimiento es una constante. Todo el tiempo habla de arrepentirnos, arrepentirnos. De hecho, Juan el Bautista comenzó su ministerio con un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentíos, el Rey ya está aquí, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se presenta la idea de regresar en estos versículos? Vamos a ver. Y porque, ¿qué dice Juan? Que hagan, que reflejan lo que encontramos en Deuteronomio. ¿Por qué sus palabras tendrían especial relevancia para los fariseos y saduceos también? Leo en San Mateo 3, 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel
de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y sabes que Jesús también comenzó su ministerio con llamados al arrepentimiento? Mira en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo era? El tiempo de la profecía de Daniel, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya se trata de Juan hablando específicamente con los líderes religiosos o de Jesús con la nación en su conjunto. La idea es la misma. Somos pecadores. Y puesto que Cristo vino a salvar a los pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese arrepentimiento, sea un cristiano fiel que cae en el pecado o un apóstata o un nuevo converso, incluirá un cambio de nuestras antiguas costumbres inconversas. Tiene que haber un cambio, hermanos. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solo por sus consecuencias, necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de esos pecados. Confiando totalmente en los méritos de Jesús, necesitamos obedecer fielmente la voz de Jehová tu Dios. Algunos eruditos bíblicos consideran que el Nuevo Testamento refleja la idea de arrepentimiento expresada en Deuteronomio. Por ejemplo, Pedro acusa a la nación de haber crucificado a Jesús. Dice: muchos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, a estar conscientes de su pecado estaban apenados, se compungieron de corazón y querían saber qué debían hacer ahora para estar bien con Dios a quien habían ofendido. Y él les dijo: arrepentíos. ¿No es esta prácticamente la misma situación con todos nosotros pecadores que hemos ofendido a Dios? Debemos arrepentirnos y apartarnos del mal, cambiar de camino y tomar el camino que sabemos que tenemos que tomar. Para eso Dios nos ha dado esta guía. ¿Y cómo respondió Pedro? ¿Y cómo revela este episodio el principio detrás del verdadero arrepentimiento? Vamos al libro de Hechos 2:38. Dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, yo quiero finalizar con algunas preguntas de reflexión y una hermosa cita inspirada por Dios de uno de sus libros maravillosos que vamos a ver un momento más. Pregunto: ¿cuántas veces le pediste perdón a alguien a quien lastimaste y le explicaste las razones por las cuales te comportaste de esa manera? Cuando dices lo siento, ¿agregas un pero acusando a la persona que lastimaste? Pon a prueba tu búsqueda de Dios. Trata de discutir con otros o hablar acerca de los consejos pedagógicos. Si buscas y no encuentras, no creerás. Si no buscas y encuentras, no creerás. Solo si buscas y encuentras, creerás. ¿Cómo se aplica esta observación paradójica a la experiencia de buscar y encontrar a Dios? ¿Qué tan cierto es? Porque algunas personas parecen encontrar a Dios mientras lo buscan, mientras que otras parecen encontrarlo aunque no lo buscan. ¿Por qué ocurre así? Aunque debemos arrepentirnos, ¿cómo podemos estar atentos para evitar la trampa de hacer del arrepentimiento algo meritorio? Como si el acto de arrepentirnos en sí fuera lo que nos hace justo ante Dios. ¿Cuál es la única forma en que podemos permanecer justos ante Dios? ¿Recuerdas el caso de Judas? Vamos a leerlo. San Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Indudablemente, Judas se arrepintió de lo que hizo a Jesús. Después de todo se suicidó, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué sus acciones no se consideran un verdadero arrepentimiento? Ante nuestra manifiesta pecaminosidad humana, cuán humildes deberíamos ser frente a los demás, en el sentido de no juzgarlos. ¿Qué nos dice sobre lo pernicioso del pecado el hecho de que se necesita la cruz, es decir, la muerte del Hijo de Dios para salvarnos? Preguntas, hermanos, que todos nos hacemos y que podemos nosotros tener la buena respuesta en la palabra de Dios al seguir lo que Jesús nos pide. Leo de este hermoso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. En cada paso que demos en la experiencia cristiana se profundizará nuestro arrepentimiento. A aquellos a quienes el Señor ha perdonado, a aquellos a quienes reconoce como su pueblo, les dice: ustedes se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones, y se avergonzarán de ustedes mismos y de las iniquidades y de los actos repugnantes que cometieron. Y otra vez dice: mi pacto lo confirmaré contigo. Así sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que hiciste, tú te acordarás y te avergonzarás, y tal será tu vergüenza que nunca más volverás a abrir tu boca. Entonces nuestros labios no se abrirán para autoglorificarnos. Sabremos que nuestra suficiencia está únicamente en Cristo. Haremos nuestra la confesión del apóstol: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo? Su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. La misericordia y la compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Señor declara: te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Dios nos ayude a que esta sea nuestra experiencia. Oremos. Padre Celestial, tenemos tanto de que arrepentirnos. Permite que esto sea algo diario, a medida que nos acercamos más a ti, que podamos seguir arrepintiéndonos y sobre todo cambiando nuestras actitudes, nuestro caminar contigo, que se haga más transparente y que ya no andemos por otros caminos, sino a la luz gloriosa de tu palabra. Queremos escuchar tu voz y obedecerte. Por eso perdónanos hasta aquí, que tantas veces nos apartamos. Tú conoces cada cosa específica en nuestro corazón. Por eso pedimos que nos des fuerza, valor para vencer y ser triunfadores. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo, amiga, hermano y hermana. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, o la Escuela Sabática como lo conocemos. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.